Hola, ¿qué tal, gente? Estamos de vuelta, como les había yo comentado. Este video va a hablar acerca de la magia draconiana, qué es magia draconiana y qué no es magia draconiana. Yo sé que hay gente que le molesta que, vamos a decirlo así, que uno sea contundente, que uno sea honesto, honesta. Eh, y a cada quien le gusta, pues, creer en lo que le gusta, ¿no? Creer en lo que le parece cómodo y cobrar conferencias de ello, dar cursos y esa clase de cosas, ¿no? Que a la gente le encanta. A la gente le encanta derrochar su dinero en cosas, en lo fast food, ¿no? Algo así como un Burger King, como ni siquiera un Burger King, al menos el Burger King tiene todavía un poco de categoría, en un McDonald's, ¿no? En una de estas cosillas, ¿no? Yo no quiero comparar a McDonald's con un puesto cualquiera de hamburguesas, porque créanme, hay puestos de hamburguesas muy buenos que no son de McDonald's, así que por eso yo lo comparo con McDonald's. Eh, y les gusta andar por la vida usando esto y la gente ve esto, lo imita, lo replica y entonces se vuelve en un círculo vicioso interminable. Voy a decir que no es la magia draconiana. La magia draconiana no es que tú invoques el dragón del fuego, el dragón del agua, el dragón de la tierra, el dragón del aire y y relaciones al arquetipo del dragón, con Quetzalcóatl, he visto que hasta lo dicen con Lilith. Lilith no tiene nada que ver con los dragones. Lo comparan con un montón de seres que porque ya parecen lagartijas o serpientes, pues ya son automáticamente dragones. Otra cosa que no es la magia draconiana, no es porque te pongas una estatua en tu altar de un dragón, una imagen de un dragón, ya estás contactando con eso. Yo lo siento, pero usted no ha hecho más que un copy y pega de lo que se ha hecho durante décadas por la Wicca, ¿no? Que hace la Wicca, que trabaja así. Es cierto que trabaja con los seres elementales, pero esa es como que la parte de la Wicca, la llamada Fairy Wicca, ¿no? Que toman los seres que se hicieron muy populares en Calabozos y Dragones, los arquetipos, y los va poniendo en sus altares, que porque este sirve para el dinero, este sirve para la abundancia, este sirve para el amor propio, este sirve para leer las mentes, que este sirve así, ¿no? Entonces se ha creado una visión, ya ni siquiera llamémoslo New Age, ¿no? Porque todavía la New Age tenía ciertas cosas eh, rescatables, ¿no? Esta parte de la New Age ya no, o sea. Entonces seguimos teniendo esa visión del dragón. Siempre plasmamos al dragón como ese ser, como como en las banderas heráldicas europeas, ¿no? Los llamados giberinos, ¿no? Porque ese dragón con cuatro patas y dos alas es el giberino que se utiliza eh, en la bandera de Gales, ¿no? Básicamente es el culto a la bandera de Gales, pero magia draconiana no es. Eh, ¿Y por qué digo que es un copia y pega de la Wicca férica? Porque pues ya ven que la Wicca férica utiliza como fundamento el usar las atalayas y esas cosas, ¿no? El levantamiento de las torres, que la del fuego, la del agua, la tierra y el aire, pero a la gente si se le da la gana quiere poner dragones ahí, pone duendes, pone hadas, pone elfos, incluso hasta demonios y ángeles, ¿no? Uno por cada elemento, ¿no? A lo Power Ranger, ¿no? Y esta idea de la representación elemental ha sido muy utilizada en la cultura pop por generaciones, ¿no? Eh, y parece atractiva y por lo menos de que parece atractiva y encantadora todos la replican, pero esto tiene un origen todavía más profundo y es
los elementales de Paracelso, ¿no? El cual él menciona que la naturaleza o los elementos de la naturaleza tienen espíritus y que esos espíritus a su vez tienen pues sus reinos, ¿no? El reino de los gnomos, el reino de los silfos, el reino de las ondinas o nereidas, como le quieran llamar, los solos del agua, las salamandras, las de fuego, ¿no? Todo bien ahí, como vuelvo a repetir, la idea jaló, pegó mucho, y porque era muy explotado en el tema de los grimorios medievales, representado en los naipes del tarot, era muy representado lo ves en todos lados, pero como voy a repetir, eso no es magia draconiana. A mí me da igual si es que en mi orden me enseñaron esto y eso. No es magia draconiana. Las salamandras no son dragones, ¿ok? Porque las salamandras, su origen es de origen egipcio. El origen de la salamandra tal cual viene de una inscripción egipcia que dice vivo en él y lo apago, ¿no? Refiriéndose al fuego. Porque se creía en la antigüedad que las salamandras cuando se quemaban, salían, o sea, cuando habían incendios salían así corriendo, ¿no? Parece sorprendente, pero las salamandras sí corren, ¿no? Esas lagartijas tan babosas y lentas, pero sí llegan a correr. Entonces los egipcios llegaron a pensar que las salamandras eran los seres del fuego, ¿no? Los espíritus del fuego, incluso las inscribían en fichas que eran como monedas, ¿no? Faraónicas. Entonces, no, los dragones no son salamandras. Hablando de dónde viene esto del dragón, o la palabra drago, proviene del latín dracos, que significa lagarto terrible, ¿no? Eh, Dentro de la descripción greco-romana, que nosotros vemos que es un ser que sí tiene un cuerpo largo como una serpiente, pero por ejemplo en la Edad Media las representaciones eran muy caricaturescas. A veces les ponían patas de gallo, alas con espinas y cabeza de gallo y etcétera, ¿no? O sea, no se parecían nada a lo que conocemos en la cultura romana, grecorromana. Sin embargo, también fue que los ciertos pueblos del norte de Europa, tanto los celtas como los sajones, los nórdicos, ya empezaban a tener una representación un poco como lo que conocemos hoy, como el dragón de Gales, ¿no? Con varias extremidades. Pero sin embargo, a veces los dragones, principalmente los escandinavos, eran representados como gusanos. De hecho, uno de los dragones más famosos de la mitología nórdica, que es el Fafnir o el Fafnir, que es mencionado en el Cantar de los Nibelungos, eh, se habla de una lombriz que custodia el tesoro Nibelungo, y sin embargo el héroe Sigfrido, este, al matarlo se baila con su sangre, ¿no? Pero lo curioso es que originalmente ese dragón era un enano, algunos especulaban que era el enano Alberico, ¿no? En fin. Como se dan cuenta, las visiones de los dragones en la antigüedad no tienen nada que ver con lo que conocemos hoy en día. Pero la visión más antigua de la que se tiene de los dragones es en la antigua Mesopotamia, con unos seres llamados Mushushu, algo así. Eran más parecidos a jirafas. Eran algo así como seres con patas largas, el cuello largo y así, ¿no? Pero tenían como que una cara como de perro, de león a veces, ¿no? Incluso se creía que era un ser real, que este ser existía, ¿no? Que es incluso un críptido, ¿no? Dentro de la antigüedad. Sin embargo, el dragón con algunas interpretaciones se ha confundido con las esfinges y con las quimeras. Más que nada porque en cierto punto el dragón sí tenía la composición de los cuatro elementos, pero no es que hubiese un dragón de agua, un dragón de fuego, un dragón de aire, un dragón de tierra, no. Es que la anatomía, digamos, un poco esotérica del dragón es que las garras representan la tierra, las alas el aire
las escamas el agua, su aliento el fuego, ¿no? Incluso la cabeza. Pero esto viene más de la cosmogonía china. Eh, pero sin embargo hay que recordar que en la cosmogonía china el elemento aire no se representa, al menos no tal cual como nosotros lo conocemos. En la astrología china el aire es el elemento de la madera o las plantas, ¿ok? Es un poco complicado. Sin embargo, no podemos comparar al dragón chino con el dragón europeo, ya que de hecho se dice que los chinos muy tradicionales, no los modernos, a los modernos les vale queso todo, los muy tradicionales rechazan la idea de llamar a, su, a su criatura dragón, le llaman Long, porque, porque para ellos Long es un linaje real, está ligado a lo celestial, como algo así como con Confucio, Buda y estas figuras muy importantes y también el taoísmo, pero en realidad no se le considera al Long dentro de la comparativa china. Y aquí vamos ahora con Quetzalcoatl, ¿no? Que muchos cuando hablan de la magia draconiana, oh, es que Quetzalcoatl y esto y el otro. Pero hay que tener en cuenta que la introducción del dragón fue muy tardía. Incluso se dice que cuando se dio la mezcla entre la llegada de los españoles a América, eh, hicieron un coyote, no sé si un coyote o un grifo, algo así, pero con plumas, pero tenía la impronta mesoamericana, pero con la mitología europea, ¿no? Introducida, como con el caso del Chiloé, ¿no? Que era una especie de enorme gallo enorme, ¿no? Un gallosaurio, básicamente, ¿no? Que habita abajo de las casas y que a veces hace estragos en ellas, ¿no? Algo muy parecido al basilisco medieval, pero sin embargo ninguno de estos es dragón, ya que como vuelvo a repetir, el concepto de dragón fue introducido posteriormente. Y hay que tener en cuenta que en la época de los aztecas, o mexicas como le quieren llamar, eh, eh, el culto a Quetzalcóatl no estaba instaurado. Okay, ya me explayé con todo lo que no es magia draconiana. Okay, ya, ¿qué es magia draconiana? Lo que nos importa realmente, lo que nos trae aquí. Más que magia draconiana es el despertar o un grado dentro de la tantra un poco complicado, pero no lo es tanto. Digamos que entre las prácticas profundas de la tantra podría considerarse entre comillas segura, porque hay otras prácticas dentro de la tantra y el sendero de la mano izquierda que son muy peligrosas y que son incompatibles con nuestra sociedad occidental. Incluso hay delitos, hay cosas que a muchos les harían flipar, ¿ok? Flipar, como dicen los españoles. Ok, el concepto de si bien el grado draconiano, si bien Thomas Carson le da un aproximado, no se acerca lo suficiente. Es cierto que cuando se trabajan ciertas esferas del ser, va despertando el yo de carne y todo eso, pero al final de cuentas se parece más a Satán que al Draco, ¿no? Que al dragón. Eh, si ustedes han visto mi anterior video sobre la magia de Kundalini o el trabajo de Kundalini, ustedes tienen ese fundamento, pero se los voy a resumir. ¿Qué es la respiración impar? Recuerden que todo lo que es números impares son lunares, los números pares son solares, todos los lunares de sendero de mano derecha, izquierda, perdón, y todo lo, lo solar es de mano derecha, ¿ok? Ya que el principio solar es masculino y el lunar es femenino. Por eso mismo, como le respondí ahí a uno de mis suscriptores, en el último video, me parece que era Liz Huerta, creo que, si no
me equivoco. Que no se parece nada a lo del Kundartiguador de Samael, aún peor. ¿Ok? Te lo resumo, la práctica es, se hacen la respiración impar, ya sea 9, 11, 13, 15, 17 veces. Aunque generalmente las formas más exhaustivas de respiración van más de las 100 veces. ¿Por qué? Porque hay mantras que tienen que ver con el ejercicio de las cuentas, ¿no? Que van repitiendo el mantra. Por cada mantra es una cuenta. Y generalmente es una cuenta de entre 108 bolitas, un rosario entre 108 bolitas o 107 o 109 en su defecto. Pero yo no los quiero atosigar con todo eso. Ustedes lo quieren hacer, son libres de hacerlo, ¿ok? El mantra que yo, por ejemplo, utilizo o que se utiliza mucho para este tipo de prácticas es el Om para Shakti Ma, Om para Shakti Ma, Om para Shakti Ma. Para Shakti quiere decir Madre Shakti, ¿ok? Porque estamos trabajando el tema de lo materno, de lo femenino. Hay que decir, es que yo no quiero trabajar la energía femenina, yo me quiero sentir muy hombre, muy cojudo. Es que, bueno, incluso en eso, porque eh, si tú quieres balancear sexualmente con una energía masculina siendo hombre, pues es como si tú hicieses un ejercicio homoerótico, ¿no? Es como si una mujer al hacer eso, pues sí, está haciendo un acto eh, lésbico, pero no es mal visto porque la mujer que hace ese tipo de prácticas se le conoce como es Bairani, ¿ok? Entonces la mujer es menos mal vista. Eh, Después de hacer este ejercicio de respiración, nos ponemos, o sea, lo tenemos que hacer erguido. Ya sea que ustedes se pongan así en una silla sentados así normal o lo hagan en una posición de flor de loto o depende de la asana que quieran elegir, pero siempre debe ser con la espalda recta, no de esas asanas que ustedes están en el pecho del suelo y así, no, si no, no les va a ser difícil, ¿ok? Entonces, el siguiente ejercicio que sigue es el de visualizar una esfera muy parecida al sol del lado del corazón. Después la llevamos a la espalda, después la llevamos a la mano izquierda, después la llevamos en lo que es la base de la columna, el recto, el falo, vagina, como sea, ¿no? Genitales. Después lo llevamos al pie izquierdo, ¿ok? Ahora, este solamente es la parte de lo que es el trabajo del descenso de Kundalini. Ahora, la magia draconiana o el aspecto draconiano viene ahorita un poco después. Después de hacer este ejercicio, ustedes sí, es probable que sí tengan como esa sensación del autoplacer, de masturbarse, sea mujer o hombre, como sea, no, pero aún todavía no lo hagan. Cuando hagan eso, ya hayan llegado a ese ejercicio que yo les mencioné, ustedes van a cerrar muy bien los ojos, van a concentrar y van a sentir como un enorme disco plateado así, emerge del horizonte, del lado opuesto del sol. El sol sale en el occidente, entonces este viene del poniente. Y este se instaura en ustedes, se rodea como un disco, como lo que tienen los santos o los dioses egipcios. También esto lo presentan los dioses de la India. Hecho esto, ustedes van a visualizar como dos serpientes emergen de acá. ¿Ok? Estas serpientes se les conoce como Rahu y Ketu. Lo que en algunos ejercicios de Kundalini se le conoce también, pero al menos en el lado derecho como Ida y Pingala, pero esto se conoce como Rahu y Ketu.
la cabeza y la cola. Sin embargo, son dos serpientes que emergen de la espalda, de los hombros o de acá. ¿Ok? Cuando sucede eso es cuando ustedes ya están logrando el grado draconiano. ¿Ok? Es una práctica peligrosa porque no se usa ninguna protección, no se usa ningún destierro, no se ocupa nada en ese sentido. Pero sí puedes utilizar, por ejemplo, que previa a la meditación beber vino, utilizar algún estimulante como tabaco, cafeína, etcétera, ¿no? Yo no recomiendo las drogas, pero las prácticas agori sí hay drogas, ¿ok? Y hay flagelaciones y esas cosas, ¿no? Pero yo no les recomiendo eso, ¿ok? Aquí queremos cosas sanas. Eh, entonces, eh, es peligroso por el tema de que despierta los instintos más bajos, pero no solo en el tema de la sexualidad, sino también en el tema de la destrucción, ¿no? Como que querer dañar, lastimar algo, ¿no? Ese, más adelante también ahorita les voy a explicar una práctica un poco parecida a esa. Cuando ustedes hayan sentido que las dos cabezas de dragón están posicionadas, se enroscarán en el disco que tienen como un poco parecido a lo que es el caducio de Hermes. Y es probable que sientan una presencia, una voz, una presencia así evocada, ¿no? De su interior. Puede ser una voz ronca, un poco gutural, puede ser suave, como el de una mujer, etcétera, ¿no? Como digo, es una práctica peligrosa porque las personas que lo hacen tienen la sensación de destrucción, ¿no? De dañar a otros o dañarse a sí mismos. Entonces hágalo con mesura, ¿no? No lo hagan muy seguido. ¿Cómo se culmina este trabajo? Cuando el practicante haya llegado a un punto culmine, ¿no? Ya sea que ya sea como hombre o como mujer haya tenido un orgasmo, tenga una sensación de cansancio, como si hubiese corrido una maratón y cosas así. Ahora, otra práctica draconiana. Esto es como darle forma o darle cuerpo al dragón. El dragón no se le evoca solamente con un montón de cantares y visualizarlo, ya no. Se le debe, ahora es darle cuerpo, o sea, el otro ejercicio es que parte de uno, o sea, lo que es la invocación, y esta es la parte evocatoria, o sea, darle cuerpo al dragón como un egregor. Esto proviene de la magia persa, de la corriente Yatuki, que espero haberlo pronunciado bien. Esta es una de las expresiones de brujería más peligrosas que existen en Oriente. Para mí, todo lo que es la magia oriental y quizás de África y todas son las expresiones de magia más agresivas que hay. ¿Okay? La mayoría de lo que te ponen en los libritos en Occidente son cosas ya muy light, como lo que yo hago. ¿Ok? Yo lo que les ofrezco es la forma más light de estas prácticas. Em, Esta práctica, si no mal recuerdo, creo que proviene de un libro me parece que del Papa Gregorio o algo así, germánico, algo. No recuerdo bien. Si en algún momento llego a recordarme en la fuente, se las pongo ahí en la descripción. Este trabajo consiste en algo similar a lo anterior, pero como digo, es evocar, o sea, traerlo de afuera. Y es darle cuerpo al dragón, porque esto proviene del mito de Asidahaka, entre comillas, una forma de dragón persa. Dentro de la cosmogonía persa no es politeísta, no es de muchos dioses. Sin embargo, hay dos potencias que imperan, la del bien y la del mal.
Pero a diferencia del cristianismo, el judaísmo y el islam, una no destruye la otra, sino que convergen continuamente en el corazón humano, pero se puede exteriorizar. Se exterioriza también en el resto de las cosas, el universo, los seres vivos, etcétera. Y hasta la materia inamovible, ¿no? Estas dos potencias, una se llama Ahura Mazda y la otra se llama Ahriman. En el zoroastrismo, una se llama el propio Zoroastro y la otra es Angra Manju, pero es lo mismo. Es la luz, la oscuridad, la vida, la muerte, etcétera, ¿no? A diferencia de las tres religiones que yo mencioné en el zoroastrismo y en el mazdeísmo, el bien y el mal convergen el uno al otro. No, uno no puede destruir al otro, ni el otro puede destruir al otro, ni el otro lo crea, ni el otro lo crea al otro. No es como en el caso del cristianismo que Dios creó a Satán, no, no. Ahí ambos son completamente indestructibles. Y uno se alimenta más dependiendo de los pensamientos principalmente y los actos de las personas. Todo lo que tiene que ver con la materia de la luz y lo espiritual y las normas y las reglas del zoroastrismo corresponden a Ahura Mazda. Sin embargo, todo lo que corresponde a la carne, a las pasiones, los vicios y todo eso, todo lo que todo lo que está en el reino de la Asura es de Arimán, ¿ok? Todo lo físico. Por eso es que cuando los eh, zoroastros, porque de hecho tienen una terminología, pero no la recuerdo, porque no son ni más, o sea, los maesdeos y los, sí, pero los zoroastros tienen su propia manera de decírseles, ¿no? Em, Cuando ellos fallecen, ellos no creman los cadáveres, no los entierran, no los arrojan al agua, ni nada de eso. Ellos lo que hacen es dejar que los cadáveres sean consumidos por los buitres, porque los elementos son tan sagrados para los zoroastros o los mazdeos que consideran que no deben tocar el cuerpo. Por eso es que, bueno, en el caso de los zoroastros, el fuego es el elemento más sagrado, es el elemento del espíritu. En el arimanismo lo que se hace es corromper ese espíritu también, pero ahí voy un poquito después. Como digo, la leyenda de Asiddhaka es que fue una especie de espíritu que se albergó en el interior de un rey, en el cual este rey tenía dos opciones: o morir a causa de que ese espíritu estaba consumiendo su vida como un parásito, o crear una relación simbiótica. No había ningún remedio que lo curase, no había ningún rezo, ningún ritual que lo sacara de ahí. Entonces este rey aprendió a vivir con esta entidad. Y esta entidad con el tiempo pasó algo parecido como lo que yo comenté con lo del Rahu y el Ketu. Y es porque mucho de la cosmogonía mazdea se vio influenciada también por el hinduismo. Cuando los mazdeos entraron en guerra con los hindúes, ellos consideraban que sus dioses, su politeísmo era negativo, era anti su religión, antimonoteísta. Entonces, ellos convirtieron a los daevas en daimonos, ¿no? O algo así, daimonos. O daevas, ajá, daevas. En lugar de devas, pues entonces les llamaban devas. A ellos les llamaban, los zoroastrianos les llamaban daevas, ¿ok? Por eso de ahí viene mucho la palabra en inglés devil o diablo. Espero no estarme un poco flipando en esto. Entonces, cuando este rey creó esta relación simbiótica con el Asiddhaka, dos serpientes emergieron igual de su espalda, de su pecho, ¿no? Pero su propia cabeza conformaba una tercera cabeza de serpiente, y ahí se le considera a Siddhaka el dragón de tres cabezas. Cuando este se desbordó y
digamos, llegó a su punto más mutágeno, ¿no? El cuerpo de Asidahaka es irreconocible. No se parece en nada yo sé que hay artistas de DeviantArt que lo han representado. Se parece mucho a la Hydra. Se parece mucho a los dragones estos de Dungeons and Dragons y estos. Pero no se el Asidahaka no se parece en nada a todo eso. El Asidahaka está constituido por un montón de alimañas, insectos, gusanos, larvas, carne en descomposición, muertos y todo eso, ¿no? Y se dice que nadie puede matar a la Siddhartha. Sin embargo, sí fue encerrado en una montaña por un héroe que la verdad no recuerdo su nombre. Pero se dice que en algún momento cuando se ha despertado, el mundo se lo va a cargar el payaso porque la Siddhartha no puede ser detenido por nada. Y se dice que quien intente matar a la Siddhartha, esa persona también morirá, porque el cuerpo de la Siddhartha lo defenderá. O sea, una vaina un poco parecida al Venom de Marvel, ¿no? Para hacérselas más fácil. Un simbionte. Entonces, el practicante de arimanismo hace esto, pero con un cuerpo externo. Lo que hace es en una vasija coloca tierra de panteón, coloca plumas de animales, insectos, huesos, cenizas, toda clase de materia inmunda, ¿no? Cabello de muertos, uña de cadáveres, cosas así, ¿no? Algo así como lo que hacen en el africanismo con las engangas, ¿no? Lo sella con cera, lo convierte básicamente en una vela y lo pone a trabajar, ¿no? Y antes de trabajar esto lo que hace es que eh, menciona las 9 emanaciones de Arimán, ¿no? Las cuales pues son desconocidas. Pero para hacerlo, cada vez que hace una emanación de Arimán, en cada una de las velas que tiene alrededor del altar va quemando un cabello, ¿no? Porque como el fuego para los mazdeos es sagrado, la forma de llamar a los seres de la oscuridad del mazdeísmo es corrompiendo el fuego, ya sea con un cabello en cada llama o con saliva. ¿Okay? Cuando esto sucede, la Siddhartha emerge del jarrón que les mencioné con las inmundicias y se hace presente y se introduce en el evocador, produciéndole una sensación de rabia, de ira descontrolable, querer lastimarse a sí mismo, te empieza a exigir sangre, te empieza a exigir un montón. Por eso es que estos rituales no son para aficionados. Eh, Se le considera uno de los rituales más complicados de la magia draconiana y que honestamente de los que conozco. Entonces se empieza a manifestar esta energía de Asidahaka en el evocador. Entonces conforme va pasando el tiempo, se van manifestando esas formas de serpiente en sus brazos cuando realmente llega a un grado alto. El evocador, todo aquel que intenta hacerle daño, probablemente morirá. Toda aquella persona que lo intente agredir, probablemente su energía se verá diezmada o incluso enfermará. El evocador probablemente si no aprende a adaptar la energía de Asidahaka en su interior probablemente muera, tanto en espíritu como en carne. Por eso es considerado uno de los rituales draconianos más peligrosos que yo conozco. Si ustedes conocen alguno, pueden mencionarlo en la caja de comentarios. Lo leeré de manera muy atenta. Ya les repetí, no, dragón no es el dragoncito de agua, de tierra, de aire, de fuego, no. Esas son las cosas que Paracelso empezó a promover, ¿no?
Ya para concluir, ¿cuál es la expresión más antigua de dragón en todo el mundo? ¿Recuerdan que en el otro video les mencioné acerca del culto de Marí? Eh, que tenía una contraparte llamada Sugar, ¿no? Aunque, aunque obviamente tardíamente el cristianismo lo comparó con Satanás, ¿no? Ya que Sugar tenía una apariencia muy parecida a las nagas de la mitología hindú. O sea, son mujeres con un cuerpo de serpiente, pero también se presenta en la mitología tailandesa y me parece que también la balinesa y en otras regiones, ¿no?, de Asia. Eh, También en Nepal. Bueno, Sugar era muy parecido a este, pero era un hombre, ¿ok? Se arrastraba por la tierra y todo eso. Y él fue el que secuestró a Marí, a la genio Marí, como le había comentado, la primera, entre comillas, deidad femenina de las que se tiene registrado. Y la hizo su consorte. Ahí es la expresión más antigua de lo que se le puede considerar como un dragón. Yo con esto concluyo, espero les haya parecido bien, si les ofendió pues ya ni modo, eh, pero se tenía que decir y se dijo. Nos vemos y hasta la próxima, bye.